Trabajaremos la unidad de lenguajes hoy nada más que algunos detalles, como las formas de representación, las operaciones con lenguajes y las propiedades. De las formas de representación hoy solo nos quedaremos viendo por extensión. En la semana próxima estaremos completando los otros tipos de representación. ¿Qué es un lenguaje? Sobre un alfabeto, es un conjunto de cadenas de símbolos del alfabeto, o sea que es una parte de la clausura de Kleene del alfabeto. También son lenguajes el conjunto vacío, el conjunto formado solo por la cadena vacía y cualquier otro subconjunto que elijamos de la clausura de Kleene. Mostremos algunos ejemplos. Supongamos que el alfabeto que vamos a trabajar es el formado por los símbolos A y B. Y recordemos que la clausura de Kleene de este conjunto AB es el conjunto formado por la cadena vacía A, B y todas las combinaciones de los símbolos A y B. Dijimos recién que el lenguaje vacío es un ejemplo de lenguaje. El lenguaje formado por la cadena vacía, este L1, es otro lenguaje finito. El lenguaje L2, que está formado por las cadenas de longitud 1 sobre nuestro alfabeto AB, es otro lenguaje finito. Ahora veamos algunos lenguajes infinitos. Por ejemplo, las cadenas, el formado por las cadenas con solo símbolos A, que sería este L3 que está acá planteado, el que tiene una A, el que tiene 2A, el que tiene 3A, la cadena que tiene 4A, etc. El lenguaje infinito formado por cadenas que tienen siempre el prefijo baba. Entonces baba, baba y una A al final, baba y una B al final, baba y 2A al final, etc. O por ejemplo el E5 que también hemos puesto como la clausura de Kleene del alfabeto. ¿A qué significa dar un lenguaje por extensión? Lo vamos a hacer solo para lenguajes finitos porque es dar todas las cadenas que lo forman. Por lo tanto, tiene que tener el lenguaje pocas cadenas. También se suele decir que el lenguaje está dado por enumeración. Veamos algunos ejemplos de lenguajes definidos por extensión. Bueno, por ejemplo, este L1 las que comienzan con A y tienen longitud menor que 3, las cadenas. Entonces puede ser la A, las 2A y la A y la B a continuación. Aquí no tenemos la cadena vacía. El lenguaje L2, que está formado por las cadenas que empiezan con A, tienen la subcadena BB y la longitud es menor o igual que 4. Entonces, ¿quiénes tenemos acá? Disculpen que no se ve bien. Tendríamos la A y a continuación le siguen 2B. ¿Qué más? La A y a continuación 3B. O la A y a continuación 2B y luego una A. Vemos que en este caso la cadena vacía no está en este lenguaje. Veamos ahora este L3, que tiene las W que no tienen subcadenas ni 2A ni 2B y que la longitud de las cadenas sea menor que 3. ¿Quiénes podrían estar entonces? La cadena vacía, la que tenga una sola A, una sola B, la que tenga la AB o que tenga ABA. Y en este caso vemos que sí está la cadena vacía en el lenguaje L3. Veamos ahora otro ejemplo, L4, que W tiene solo sufijo 2B y que la longitud de las cadenas varíe entre 2 y 4, pero, o sea, ni que sea 2 ni que sea 4, o sea que solo puede ser 3. Esa sería otra forma de decirlo. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Solo las cadenas A, 2B o B y 2B después, o 3B simplemente. Bien, veamos las operaciones que vamos a poder definir con lenguajes. La operación de unión. ¿Cómo se forma la unión de dos lenguajes? Son todas aquellas cadenas de la clausura de Kleene que han estado en L1 o en L2 o en ambos. Veamos cómo se va a formar la intersección de los lenguajes L1 y L2. Va a estar formado por todas aquellas cadenas de la clausura de Kleene, pero que estén simultáneamente en el lenguaje L1 y en el lenguaje L2.
Veamos cómo se va a formar el complemento de un lenguaje, que lo vamos a indicar con L con la raya arriba. Va a estar formado por todas aquellas cadenas de la clausura de Kleene del alfabeto, pero que no estén en el lenguaje L. La diferencia entre dos lenguajes, L1 y L2, va a estar formado por todas aquellas cadenas de la clausura de Kleene del alfabeto que estén en el primer lenguaje y que no estén en el segundo lenguaje. Veamos qué vamos a llamarle concatenación. Acá hay que tener cuidado con el orden. Si yo quiero hacer el lenguaje L1 concatenado con el lenguaje L2, va a estar formado por todas aquellas cadenas de la clausura de Kleene del alfabeto, donde si hay un W1 que está en L1 y una cadena W2 que está en L2, las cadenas W se van a formar con W1 como primera parte de la cadena y a continuación concatenando W2 como segunda parte de la cadena. ¿A qué le vamos a llamar potencia késima de un lenguaje no vacío? Le vamos a indicarla con LK y van a ser todas aquellas W de sigma estrella que se formen como concatenando W1, W2, WK con W1, W2, WK que estén en L. Si el K fuera 0, la potencia 0 de un lenguaje es la que está formado por la cadena vacía simplemente. Y para un lenguaje no vacío le vamos a llamar clausura de Kleene del lenguaje, lo vamos a indicar con L estrella, o también lo vamos a llamar clausura reflexo transitiva, y que va a ser la unión de todas las potencias LI desde I igual 0 hasta infinito. También vamos a definir la clausura positiva del lenguaje, que lo vamos a indicar con L con la potencia más, o simplemente clausura transitiva. ¿Y qué va a ser? Va a ser cuando unamos todas las potencias LI del lenguaje, pero desde I igual 1 hasta infinito. O sea que la relación entre la clausura positiva de un lenguaje y la clausura de Kleene de un lenguaje es que la clausura positiva es la clausura de Kleene menos el lenguaje formado solo por la cadena vacía. O bien, la clausura positiva de un lenguaje es la clausura positiva la clausura de Kleene de un lenguaje es la clausura positiva del lenguaje unión el lenguaje formado por la cadena vacía. Veamos que las propiedades de estas operaciones con lenguaje lo encontramos en el apunte plano en la página 8. Mostremos algunas operaciones con lenguaje sobre el alfabeto AB. Si tenemos este lenguaje L1 que tiene nada más que los símbolos A, AA, AB, el lenguaje L2 que es este que tenemos acá, el L3 y el L4, y quisiéramos hacer L1 unión L4, o sea que a continuación a lo de L1, como no tiene nada en común con L4, escribimos los elementos de L4. Si quisiéramos hacer L2 unión L4, ahora vemos que sí hay uno común, que es el primero, es común para L2 y para L4, entonces lo vamos a escribir una sola vez. L2 tenía 4 elementos, L4 tenía 2 elementos, la unión tendría 6 elementos, pero como hay uno repetido, lo escribimos una sola vez. Hagamos L2 intersección L4. ¿Qué hacía la intersección? Buscaba las cadenas comunes. La única cadena común entre estos dos lenguajes es la A y 2B a continuación. Si buscáramos las cadenas comunes entre L2 y L3 no hay ninguna, por eso lo hemos escrito a las llaves sin nada dentro o lo que es lo mismo que nos da el lenguaje vacío. Si hacemos L2 menos L4, L4 menos L2, la única cadena que es común entre L4 y L2 es la A y 2B, la borraríamos de L4, entonces L4 menos L2 nos queda solo con la cadena de las 3B. Hagamos L3 concatenado con L4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner los elementos de L3, que están marcados acá con rojo, y a continuación, como sufijo, los elementos de L4.
en cada uno de los elementos de L3. Entonces, por eso es que he tomado primero los elementos de L3 y les he puesto como sufijo primero la A con 2B a todos los elementos de L3. Y luego he hecho lo mismo, empezando de nuevo con los elementos de L3 y poniendo como sufijo las 3B a continuación. Ahí nos queda después armado, porque cuando yo hago la cadena vacía concatenado con ABB, me queda ABB directamente, lo mismo más adentro se van a encontrar la cadena vacía con las 3B, que nos quedan las 3B nada más. Bien, a continuación he hecho L4 concatenado con L3 y he marcado un elemento, el último, que vemos que está en esta concatenación y no en la anterior. O sea que L3 concatenado con L4 es raras veces igual a L4 concatenado con L3. En este caso es distinto. La concatenación muy raras veces es conmutativa. Veamos entonces a qué le llamamos el complemento de L1. Entonces, ¿a qué sería? Serían todas las cadenas que no comiencen con A o que si comenzaran con A tengan longitud mayor o igual a 3.